You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Y hoy vamos a hablar de empatía, un tema que además es importante tratar con una cierta consistencia, porque empatía es uno de esos términos de los que todos tenemos una idea coloquial, que quizá, de esos términos que manejamos a nivel de lenguaje coloquial y que probablemente en ciencia, cuando la ciencia estudia el comportamiento de los animales, cuando la ciencia estudia cómo son los animales, pues pueda tener un significado algo diferente. Y tenemos que ver cuál de las definiciones realmente de la ciencia es la que nos resulta operativa para entender, para aprovechar y para poner en marcha las maravillosas capacidades de empatía de los perros. Bueno, hay que decir que la empatía, ¿sabes?, es una capacidad emocional que tiene que ver con las emociones sociales. Es decir, las emociones no solo tienen utilidad para los individuos, es decir, es verdad, si yo me asusto ante algo peligroso, eso me puede ser adaptativo y me puede hacer que me evite un riesgo. Si yo me pongo contento por algo, eso me va a permitir disfrutar, acercarme. Pero las emociones también tienen importancia a nivel social, ¿vale? También tienen importancia a nivel social. Y justamente la empatía es la capacidad emocional que va a permitir que conectemos, ¿sabes? Que entendamos, que nos adaptemos a lo que sienten otros individuos. Lo que va a ser central para la construcción misma de grupos sociales, de relaciones profundas. Saludan por aquí Nuri, Pastor y Héctor. Pues hola Nuri, hola Héctor. Encantado de veros por aquí. Además, dos personas que me parece que son profundamente empáticas, tanto en el sentido como coloquial como en el sentido científico. Así que encantado de que estéis por aquí. Bien, vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer con un concepto de este tipo, para poder hablar de él, para operativizarlo, para comprenderlo, es definirlo, ¿vale? Vamos a usar la definición que es la más aceptada dentro de la etología, dentro de la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Vamos a ver qué definición nos da. Vamos a irnos brevemente aquí. Bien. La definición que nos da, ¿sabes? La ciencia... Ay, perdón, esto no... Esperadme un segundo que estoy en otra diapositiva. A ver, y me pongo ahora mismo en la correcta. A ver, sí, vamos, estaba en la siguiente. Bien. Lo primero que le digo es definirlo, es decir, ¿a qué llamamos empatía? ¿Vale? Bueno, pues la definición es una definición, además, que tiene que ser clara, operativizable y comprobable. Bien, la empatía es la capacidad de percibir, que no os lo he puesto, ahora no os lo he compartido, ¿sabes? A ver, la empatía es la capacidad de percibir y reconocer los estados emocionales de otros individuos y modificar el comportamiento propio en consecuencia. Ojo, que si os fijáis, aquí podéis ver perfectamente en esta definición que no habla de querer ayudar al otro individuo, de ponerse en sus zapatos, no habla ni siquiera de que sea una capacidad, por así decirlo, positiva para los otros individuos. Aquí hablamos de que percibes y reconoces los estados emocionales de otros individuos y modificas el comportamiento en consecuencia. Esto se puede hacer voluntaria o involuntariamente. Y tenemos que ver que esto es importante, que esto es una capacidad neutra. La empatía, todo el mundo plantea que la empatía, coloquialmente la empatía parece como algo bueno, ¿no? Como algo positivo, como algo de querer ayudar a los demás. Esto es un planteamiento desde una óptica coloquial. En realidad la empatía, ¿sabes?, es una capacidad neutra, ¿vale? Es decir, sirve tanto como cuando tú quieres negociar, ¿sabes?, un aumento de sueldo para reconocer que el estado emocional de tu jefe es el adecuado para hablar con él, como les sirve, y lo veremos ahora, a los matones, a los bullies, para elegir a la persona de la que van a poder abusar, ¿vale? Es decir, sencillamente yo soy capaz de reconocer, de percibir estados emocionales en otras personas y en otros individuos, no tiene que ser necesariamente personas, y soy capaz de adaptar mi conducta, ¿sabes?, para responder
a ese estado emocional que tiene esa otra persona. Bueno, pues los perros tienen esta capacidad, los perros son capaces de mostrar empatía hacia otros perros, ¿vale? O sea, son capaces de mostrar empatía hacia personas e incluso son capaces de mostrar empatía hacia otras especies, ¿vale? Eso es lo que hace que los perros, pues, cuando nos ven contentos, se pongan contentos. Eso es lo que hace que cuando estamos tristes nos ofrezcan lo que veremos que se llama conductas de consolación, que vengan a hacernos mimos, ¿vale? O sea, eso quiere decir que el estado emocional de la persona tiene mucho que ver con cómo salga nuestro entrenamiento, con cómo salga la convivencia. Muchas veces hay perros que fallan su adiestramiento, que su adiestramiento no funciona y están buscando, ¿sabes? Quizá pues la gente, el fallo en la técnica de enseñanza, en lo que aprende, y el fallo está en el estado emocional, ¿sabes?, de la persona, que está alterando al perro. Obviamente nosotros, si vemos a una persona a quien queremos alterada, afectada emocionalmente, es más que razonable dar por hecho que no vamos a actuar igual, no vamos a responder igual que actuaríamos si viéramos a esa persona tranquila y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, una cosa que deberíamos incluir siempre en nuestro programa de entrenamiento, ¿vale?, es la evaluación y gestión de nuestras propias emociones, no solo las del perro. Porque por bueno que sea el entrenamiento, si nosotros, ¿sabes?, nos alteramos, si nosotros tenemos determinados estados emocionales y hemos logrado precisamente una de las cosas que intentamos en un modelo de trabajo cognitivo emocional es que el trabajo sea un trabajo en equipo, sea un trabajo con valor social. Es decir, esto al perro le gusta porque lo hacemos juntos, porque lo hace con alguien a quien quiere. Bueno, pues cuando haces algo con una persona a la que quieres, estás potenciando la capacidad del perro de empatizar contigo y eso va a hacer que también cuando tú estés afectado, al perro le afecte más, ¿vale? Al perro le haga cambiar su conducta, ¿vale? Porque el perro conecta con tu estado emocional y altera, ¿sabes? Reconoce tu estado emocional y cambia su conducta para adaptarse a él, para responder a él, cambia su comportamiento para responder a él, ¿vale? Bueno, pues científicamente sabemos que los perros tienen esta capacidad, pero también tenemos que saber cuánta capacidad de empatía tienen, porque la empatía se compone de diferentes niveles, ¿sabes? O que están asociados a diferentes capacidades de reconocimiento de estados emocionales en otros y a diferentes habilidades de respuesta a ese estado emocional. Y aquí además voy a intentar responder una cosa que me ha preguntado alguna vez algún alumno, ¿sabes?, sobre la diferencia entre capacidades y habilidades, ¿no? Porque esto es una cosa muy importante en nuestro modelo de gestión emocional, las capacidades y habilidades emocionales de los perros. Pues vamos a ver si aquí, hablando de empatía, también lo podemos aclarar un poco. Vamos a ver qué niveles de... A ver, esperadme que tengo aquí... Pues parece que ahora no se me abre la presentación. A ver, estas cosas pasan en las mejores familias. A ver. Pues os lo abro ahora mismo, ¿sabes? Ya lo he encontrado. ¿Sabes? Bien. Pues os comparto de nuevo pantalla. Bien, vamos a ver los diferentes niveles de empatía que tienen los perros y qué capacidades y qué habilidades van asociados con esto. El primer nivel, el más sencillo, el nivel de empatía más simple para un animal es lo que se llama correspondencia de estado o sintonía, ¿vale? Yo estoy siguiendo aquí los 3 niveles progresivos de empatía que ha definido Frans de Waal, que es pues quizá uno de los autores que más ha escrito y más ha estudiado el tema, ¿vale? O sea, hay que decir y paro un segundo, dejo de compartir pantalla, hay que decir que diferentes especies tenemos diferentes niveles de empatía. Incluso entre diferentes individuos existen diferentes niveles de empatía. Y eso no creo que sea muy complicado que lo comprenda nadie, porque seguro que todos conocemos personas más y menos empáticas, ¿vale? Sí que hay que decir que una especie, ¿vale?, una especie siempre define sus capacidades por la capacidad máxima que muestra alguno de sus miembros, ¿vale? Por ejemplo, decimos,
la especie humana tiene la capacidad de componer sintonías y de diseñar naves que van al espacio. Bueno, esto no quiere decir que todos tengamos la capacidad de componer sintonías ni de diseñar naves que van al espacio. Quiere decir que algunos llegan a estas capacidades y eso quiere decir que es una capacidad que tiene la especie en conjunto, ¿vale? Entonces, en las diferentes especies se han encontrado diferentes niveles de empatía. En los perros se han encontrado los 3 niveles, las 3 capacidades de empatía, pero no todas las habilidades empáticas que se han descrito en animales se han encontrado en perros. Vamos a volver a esto y volvemos a compartir la pantalla. Bien, el primero, como digo, es la correspondencia de estado o sintonía. O sea, esto es la base de toda la capacidad empática más compleja que pueda tener cualquier animal después, ¿vale? Esto hace posible efectos sociales importantísimos, ¿vale? Y existe sintonía cuando a un estado emocional determinado en un individuo le corresponde un efecto emocional en otro u otros. Es decir, si cuando yo veo un estado emocional en un sujeto, siempre automáticamente, y además esto por cierto es involuntario, la sintonía es involuntaria, no decides sentir correspondencia de estado, sino que ante el estado emocional de otro sujeto, yo tengo un efecto emocional, tengo correspondencia de estado o sintonía. La correspondencia de estado, la sintonía, es la capacidad empática, ¿vale? Es la capacidad de primer nivel, que como os digo es involuntaria, ¿vale? Pero fijaos, y con esto aprovecho para responder a la diferencia entre capacidades y habilidades, o sea, esta capacidad hace posible 3 habilidades, ¿vale? 3 habilidades de la empatía. Hace posible el contagio emocional, ¿vale? Hace posible el contagio emocional, que es la reproducción más o menos completa del estado emocional de otro individuo por parte del que le está observando, ¿vale? O sea, esto es muy importante. Esta primera capacidad, el contagio emocional, es muy relevante para que los grupos sociales actúen juntos, para que los grupos sociales, ¿sabes?, conecten, ¿sabes?, entre ellos emocionalmente y puedan tener ciclos de actividad, ciclos de funcionamiento conjuntos. Entonces, como vemos aquí, podríamos decir, ¿sabes? O sea, de hecho, o sea, la sintonía es la capacidad y el contagio emocional es la habilidad. Pero hay más habilidades que permite la sintonía. La siguiente es la sincronía, ¿vale? La siguiente es la sincronía, que es la capacidad de los miembros del grupo social para activar estados emocionales a la vez. Y eso seguro que habéis visto cómo a la hora de dormir todos vuestros perros y vosotros os tumbáis en el sofá y todos os sincronizáis, todos os relajáis. Esto es necesario, por ejemplo, cuando se van a activar para cazar los animales en la naturaleza, hace falta que se sincronicen, ¿vale?, para poder funcionar en conjunto. O cuando tienen que huir en grupo, hace falta que se sincronicen. Esto además hace pues que los horarios de comida, de sueño, ¿vale?, que los ciclos vitales de los sujetos que viven en un mismo grupo funcionen juntos. Y esto les permita funcionar como grupo. De hecho, si cuando erais adolescentes teníais horarios cambiados y vuestros padres os recriminaban, no comes a la hora a la que los demás, o sea, vas a tu ritmo, lo que estaban diciendo es que no había sincronía en ese grupo, ¿vale? Entonces, la segunda habilidad que permite la correspondencia de estado-sintonía es la sincronía. Y por último, permite también lo que se llama el altruismo egoísta, ¿vale? El altruismo egoísta, que lo que hace es que realicemos conductas destinadas a mejorar un estado emocional negativo de otro, de un tercero, o sea, que queramos solucionar el problema de un tercero, pero, ¿sabes?, para quitarnos nuestro estado emocional, o sea, no por ayudarle, sino para quitar ese estado emocional que nos hace sentir mal. Y eso yo llevo un montón de años poniendo el mismo ejemplo, porque hay un chiste de Quino, no lo he puesto, lo quería proyectar, pero digo, lo mismo no se puede por los derechos de autor o algo, pero hay un chiste de Quino, de Mafalda, en el que Susanita
pues ve a unas personas pobres y dice, es terrible, o sea, ver a estas personas pobres sufriendo, y dice Mafalda, bueno, pues es verdad, ¿sabes? Deberían de tener alimento, deberían tener justicia social, deberían estar asistidos. Y dice Susanita, no bastaría con esconderlos. Es decir, oye, lo que yo quiero es no ver cómo sufren los pobres, ¿vale? O sea, yo quiero, es un altruismo egoísta, quiero resolver el problema y no me importa ayudar, quiero resolver mi problema emocional que me causa ver sufrir a este otro individuo. Bueno, pues esto es lo que se llamaría el altruismo egoísta. Es decir, quiero que ese individuo deje de mostrarme ese estado emocional negativo porque me hace sentir mal a mí, ¿vale? Pero no estoy todavía pues preocupado por ese otro individuo, ¿no? O sea, entonces realmente el altruismo egoísta, aunque va a dar lugar a conductas que puedan ayudar a terceros, no es finalmente, ¿sabes? Todavía no es el nivel de empatía que podríamos decir la gente reconoce coloquialmente. Pero sí es un nivel de empatía, porque estoy cambiando mi estado emocional y mi comportamiento por el estado emocional de otros. Vale. Bueno, pues vamos a ver primero, este primer nivel de empatía, la correspondencia de estado-sintonía. Esta capacidad está demostrada en los perros. Y los perros, con esta capacidad de sintonía, una vez más, sintonía es la capacidad, pueden desarrollar estas tres habilidades que les permiten relacionarse competentemente con su entorno social normalmente. Vamos a ver el segundo nivel de empatía. El segundo nivel de empatía es la preocupación por otros. Aquí está un poco lo que coloquialmente entendemos por empatía, ¿no? O sea, ese que coloquialmente es ponerse en los zapatos del otro, entenderle. O sea, cuando hablamos de empatizar, normalmente estamos hablando de este segundo nivel de empatía, que es el de preocupación con otros, aunque veremos también que tiene su lado oscuro, ¿no? Su reverso tenebroso. La preocupación por otros existe cuando un individuo genera desasosiego, inquietud y o malestar a causa de los estados emocionales de otro u otros sujetos, ¿vale? Y aquí, ¿sabes? Hay varias habilidades que pueden desarrollar. La primera, las conductas de consolación. Bueno, yo creo que todos hemos visto alguna conducta de consolación en nuestros perros, que es cuando nos encontramos mal, el perro viene, se pone muy cariñoso, ¿sabes? Pues te da señalética afiliativa, ¿sabes? Se pega a tu cuerpo, te puede dar lametones. Bueno, las conductas de consolación son conductas con las que el perro se muestra pues inquieto, ¿sabes? Con que tú estés triste y quiere cambiar eso con una conducta directa de consolarte, ¿no? Quiere que dejes de estar triste. Aquí ya no le importa cómo se siente él, sino que le empieza a importar cómo te sientes tú, ¿vale? Es decir, ya no me importa, ya no quiero esconder a los pobres como quería Susanita, ya lo que quiero es ayudar a que se encuentre mejor ese segundo, esa otra persona. Bien. Después también la siguiente capacidad que nos permite, ¿sabes?, la preocupación por otros, ¿sabes?, es el altruismo, ¿vale? El altruismo es una habilidad. Uy, perdón, que me he ido. ¿Sabes? El altruismo es una habilidad emocional muy importante, ¿sabes? Porque plantea, ¿sabes?, renunciar a obtener algo que nos interesa para favorecer a otro individuo, ¿vale? O sea, en los perros se ha probado que son capaces de renunciar a cosas que les interesan para ayudar a otro individuo, a través de experimentos en los que se les ofrecía apetitosa comida o la posibilidad de ayudar a un sujeto querido. Vale, o sea, imaginaos, pues seguro que alguno de vosotros ha visto como uno de vuestros perros, pues aunque le has dado comida, ¿sabes?, oye llorar a otro y a su amigo y rápidamente se va allí a intentar consolarle, aunque tenga que renunciar a la comida. ¿Vale? El altruismo es muy importante, no solo por el hecho de que permite empezar a generar relaciones sociales como la amistad, ¿sabes?, muy fuertes, sino porque provoca una cosa que es una habilidad emocional muy importante, ¿sabes? Que es, pues por decíamos decir, el altruismo es lo que hace el primer individuo, pero lo que hace el segundo individuo, ya lo habéis visto antes, es el agradecimiento,
¿vale? Es el agradecimiento, que es el reconocimiento emocional que provoca ser ayudado por otro individuo. Es decir, hoy me siento agradecido porque sé que me estás ayudando, porque sé que estás haciendo algo por mí, ¿vale? O sea, el altruismo y el agradecimiento permiten relaciones de amistad, permiten relaciones muy profundas, ¿sabes? Y permiten un arraigo relacional muy potente entre los individuos, ¿vale? Entonces, que al altruismo le corresponde el agradecimiento encaja perfectamente y nos permite, pues, que los perros desarrollen esos lazos tan fuertes. De hecho, casi todas las especies que tienen estas habilidades de consolación, altruismo y agradecimiento son especies que establecen vínculos afectivos muy fuertes y en muchos casos incluso por sujetos que no son de su propia especie. De hecho, nosotros también tenemos esto. Nosotros también somos capaces de mostrar conductas de consolación, somos capaces de ser altruistas y somos capaces de agradecer cosas, ¿vale? Pero en la preocupación por otros, ¿vale? Que si os fijáis, la preocupación por otros va a tener también una habilidad en negativo, lo que llamamos la contraempatía, ¿vale? La contraempatía es el aprovechamiento de la capacidad de reconocer estados emocionales, sobre todo estados emocionales de miedo en otro, para aprovecharse de ellos, ¿vale? O sea, que la empatía, el tener capacidad empática, también permite abusar de otro, encontrar al que es frágil, ¿no? Es lo que usan pues muchos estafadores emocionales, lo que usan los abusones para saber cuál es la persona que va a aguantar ese abuso y cómo graduar ese abuso para que no se rompa toda la situación. O sea, la empatía también permite usos problemáticos, ¿no? Es decir, yo reconozco ese estado emocional en otro y voy a ver cómo me aprovecho de ello. Yo veo que esta persona está frágil y voy a ver, pues, si le vendo algo. Voy a ver si o sea, es lo que se utiliza en muchos casos, pues, en la captación en sectas. Como digo, los abusones, los timadores. O sea, todo esto suele ser gente con una potente capacidad de contraempatía. La persona que mejor te puede engañar no es la que no es empática. Es la que es empática y reconoce ese momento en el que tú estás débil, en el que tú estás inseguro y se aprovecha de ello. En el que estás asustado y te ofrece esa solución mágica o mística. O sea, como veis, en la empatía también aparece esto. Y hay perros que tienen conductas de acoso hacia otros perros aprovechando su capacidad empática. El bullying es uno de los problemas emocionales que pueden aparecernos y que son problemas emocionales relacionados con la empatía. Y se puede tratar, ¿vale? Por tanto, la empatía puede tener ese reverso tenebroso. Vamos a ver el tercer nivel, el máximo nivel de empatía que tienen las especies, que es lo que se llama adopción de perspectiva, ¿vale? La adopción de perspectiva es cuando ya deseas ayudar al otro de manera altruista, pero además eres capaz de entender qué es lo que necesita y generar conducta para buscar lo que el otro necesita. Es decir, o sea, esto es, tú te encuentras a alguien con la pierna rota y te vas a buscar unas maderas para entablillársela y una muleta para llevarle hasta el médico. Es decir, ya no te limitas a intentar consolarle, sino que dices, hey, ¿qué problema tienes? Vale, soy capaz de adoptar la perspectiva para entender qué problema tienes y soy capaz de buscar una solución a ese problema. Soy capaz de intentar, ¿sabes?, generar conducta para resolver tu problema, ¿vale? Conducta consciente y voluntaria, ¿vale? Bueno, pues esta capacidad empática, esta capacidad emocional tan potente de adoptar perspectiva, se ha demostrado en los perros. Pero de las dos habilidades que se desarrollan, dice Héctor, que un individuo muy dominante y jerárquico es capaz de mostrar esa empatía o es más propia de las que son más flojos de carácter. Mira que tengo el programa de la dominancia y de jerarquías, ¿sabes? Siempre ahí en la reserva para hacerlo, pero siempre como sé que será polémico y que habrá que debatirlo, ¿sabes? Los individuos tendríamos que hablar de la definición de dominancia y de jerarquía, pero en general podríamos decir que cualquier individuo muy, muy competente socialmente, ¿vale?, siempre
va a ser muy empático normalmente, va a ser capaz de mostrar esa empatía. Y hay, podríamos decir que hay animales que están en la cabeza o en el primer nivel de su grupo y son muy empáticos, y otros que pueden estar en el primer nivel de su grupo y no serlo. Depende de la estrategia con la que lleguen a ese primer nivel. Eso está muy bien descrito en el libro de Frans de Waal de la política de los chimpancés, en la que se comprueba cómo hay diferentes estilos de liderazgo dentro de los grupos de chimpancé y cambian, ¿sabes? Cambian según, o sea, unos son muy empáticos y otros lo son muy poco, ¿vale? Entonces, ese pregunta demasiado compleja para el ámbito de este programa, porque tenemos que definir dominancia y jerarquía para poder, y si lo definimos tardamos un ratito más, ¿vale? Bueno, es una cosa muy importante saber que los perros tienen la capacidad empática, la capacidad emocional de adoptar la perspectiva de otro en un cierto nivel para intentar ayudarle. Lo que pasa es que de las dos habilidades que se desarrollan en base a la adopción de perspectiva, solo se ha demostrado la primera. Vamos a ver, ¿sabes cuál es esa? Bien, se ha hecho posible lo que se llama ayuda orientada. O sea, la ayuda orientada, que el perro busca ayudar, busca el cómo ayudarte, se ha probado. Hay un experimento, ¿sabes? Muy elegante, en el que lo que se hacía es que una persona muy cargada de peso no podía abrir una puerta, y al perro se le había enseñado a abrirla con un mecanismo. Entonces, el perro, al ver a la persona preocupada y ver que con las manos ocupadas no podía abrir la puerta, se desplazaba hasta la palanca que tenía que pulsar para abrir la puerta de la persona. Es decir, que era capaz de responder a la preocupación de una persona, ¿vale? Y esto es importante, no de un perro, sino de una persona, capaz de entender que esa persona estaba preocupada porque no podía abrir la puerta y ofrecerle ayuda para abrir la puerta. O sea, desplazarse hasta el lugar donde él tenía una palanca para abrir la puerta y pulsarla. Esto es un experimento que muestra un nivel de empatía máximo en los perros, ¿vale? Un nivel de capacidad empática máximo. Es decir, los perros tienen entre las capacidades de empatía que se han estudiado en los animales, el máximo nivel. No, Héctor, nada que pedir perdón, es que soy yo el que tengo que pedir perdón de no poder responderte en el espacio de un programa. Es que además, si no te respondo a ti, me siento después culpable el resto del tiempo. Y después me sacas gorras. Es que te conozco. Bien. Sin embargo, hay otra habilidad empática, o una habilidad más avanzada, que no se ha comprobado en perros. Bien. Que es lo que se llama asistencia inteligente, ¿sabes? En la asistencia inteligente, ¿sabes? Los animales ya sí son capaces de desarrollar conductas extremadamente complejas, de análisis muy complejo del entorno, para poder, ¿sabes? Pues ayudar al otro. O sea, podríamos decir que la asistencia inteligente está en el nivel... Está en el nivel que decíamos de te entablillo la pierna, llamo al médico, o sea, ya es un nivel, ¿sabes?, de comprensión y de afinado de la ayuda, ¿sabes?, mucho más alto que la simple ayuda orientada, ¿vale? Esto, en perros, ha habido observaciones casuales en las que se ve como perros ofrecen a otros perros, siempre las observaciones casuales siempre han sido con otros perros, en el que le parecen ofrecerles asistencia inteligente. Pues habréis visto seguro en su momento el vídeo de un perro que retira a otro perro que aparentemente pues está herido de la carretera. Bueno, lo que pasa es que esto es un vídeo que no sabemos cómo está, no sabemos a qué responde, pero desde luego, o sea, es una observación casual que nos dice, oye, a lo mejor hay esto. No, pero experimentalmente no hemos podido comprobar que los perros tengan esa capacidad de asistencia inteligente. Dice el adiestrador cognitivo desde Chile que tenemos muchos mitos y creencias populares. Es cierto. El problema con las emociones y quizá en particular con la empatía, que la emocionalidad social siempre ha sido un poco más secuestrada
pues estos rollos de autoayuda, de misticismo laico, ¿no? Y parece que la empatía pues es como una especie de cosa ultra positiva siempre. Ya hemos visto que sirve para otra serie de cosas y justamente es cuando estamos trabajando con emociones y con emociones sociales cuanto más tenemos que ceñirnos a los conocimientos que tenemos. Por eso os digo que ese nivel de asistencia inteligente no se ha comprobado en perros. Se han comprobado las tres capacidades, los tres niveles de capacidad empática. O sea, los perros tienen el máximo nivel de capacidad empática, pero no se han demostrado todas las habilidades empáticas derivadas. Nos falta esa de asistencia inteligente. ¿Vale? Pero además hay que decir una cosa, y es que la empatía tiene límites y además se dosifica. O sea, parece que, bueno, que cuando decimos alguien es muy empático, eso es algo universal, ¿no? O sea, que cuando alguien es empático lo es de forma universal. Pero esto no pasa así. O sea, la empatía, claro, la empatía tiene límites y es normal, ¿sabes? Filtra cuándo ser empático y con quién para que no, pues porque si no sería agotador empatizar al máximo con el 100% de los sujetos que nos encontramos. Obviamente, una empatía de tercer nivel, ¿sabes? Que se nos activase en toda ocasión que encontrásemos a otro sujeto, a otro individuo, nos costaría desarrollar nuestra propia vida, ¿sabes? Nos sería emocionalmente agotador. Entonces, la empatía lo que hace es poner una serie de filtros para activarse. Si la empatía no está siempre activa de igual manera, sino que la empatía filtra y decide, si has superado este filtro, me activo. Si no lo has superado, me activo menos o no me activo. Vamos a ver los tres filtros, ¿sabes? Que hacen que un sujeto, que un perro, una persona, pero en este caso un perro, active su empatía. Volvemos a la presentacioncilla. Vamos a ver los límites de la empatía, ¿no? O sea, esas cosas que hacen que no se active siempre. Bueno, existen maneras de seleccionar cuándo y cuánto activar la empatía. Esto es muy importante. O sea, no es una capacidad universalmente, no es como la luz que se enciende. Podríamos decir que la empatía, y aquí vuelvo, la empatía no es como el pulsador de la luz que es todo o nada, ¿vale? O sea, la empatía es más como un grifo que se puede abrir más o menos. Sí, abierto del todo a lo mejor en ese sujeto o en esa especie tiene mucho caudal, pero no siempre lo tienes por qué abrir del todo. Al igual que cuando usas un grifo, según para qué lo vayas a usar, abrirás más o menos o lo dejarás cerrado. Con la empatía hay una serie de filtros que te hacen abrir o cerrar más el grifo de empatizar con los otros. Bien, vamos a ver cuáles son esas formas de seleccionar cuánto y cuándo activar la empatía. Bien, la primera es lo que se llama el filtro cualitativo, que es la relación afectiva. Se empatiza más cuanto más se quiere al otro. O sea, se empatiza mucho más cuando quieres más al otro. Esto lo podemos sentir completamente nosotros. Aseguro que a todos nos afecta mucho cuando cualquier perro se encuentra mal, pero nos afecta mucho más cuando es el nuestro, obviamente. O sea, y eso no quiere decir que no te importen mucho los perros o que no te gusten mucho los perros o que no empaticen. Quieren decir que la empatía trabaja de esa manera. Y es cuanto más quieres al otro sujeto, más se abre el grifo de la empatía. Y cuanto menos le quieres, aunque puedas empatizar con él, lo haces con menos caudal. Te agotas menos en ello. Bien. El segundo filtro es el cuantitativo, ¿vale? Y eso tiene que ver con la frecuencia. Cuantas más veces has empatizado con un individuo, más fácil resulta empatizar con ese individuo. Bueno, aquí hipótesis hay varias, pues oye, efectivamente, es muy y probablemente todas tengan razón. Es muy probable que cuanto más vas empatizando con un individuo, más vayas aprendiendo a reconocer sus estados emocionales, vayas ajustando tu conducta más exactamente. También es más fácil que gatille, ¿sabes? Rápidamente, o sea, que lo que hace que ese individuo te haga gatillar la empatía con más facilidad. Pero lo que sí sabemos seguro, aunque podamos debatir sobre el mecanismo, es que cuando empatizas mucho con un individuo, es más fácil hacerlo cada vez. Esto también se presta a que los que usan la contraempatía abusen de nosotros,
¿no? O abusen de sujetos. Porque cuantas más veces ha empatizado pues ese estafador con su víctima o ese líder de una secta con sus adeptos, más están ellos y él, ¿sabes?, abiertos a empatizar y por tanto se vuelven más frágiles. Pero eso también te permite ayudar mejor a los sujetos con los que tienes que relacionarte frecuentemente. Recordemos que finalmente todas estas capacidades, aunque sean bonitas y nos guste que las tengan los perros y nos guste tenerlas, tienen un fin adaptativo. Es decir, esto sirve para que los animales, sobre todo los animales sociales, los mamíferos y las aves sociales, nos adaptemos y seamos más eficaces. Entonces, es razonable que si yo tengo que empatizar con un sujeto sistemáticamente, vaya mejorando eso y que me cueste más con aquellos con los que nunca he tenido que empatizar. ¿Vale? Entonces, la frecuencia es el segundo filtro. Cuanto más frecuente ha sido, ¿sabes?, el empatizar con un sujeto, más se abre el grifo. Cuanto más infrecuente, más se cierra el grifo. Y vamos a ver el tercer filtro, el último de los filtros. El tercer filtro es el filtro coyuntural, ¿vale?, que es la situación en la que estamos. ¿Vale? O sea, ya los que conocen mis textos y mis libros, que les sonará todo esto porque está expuesto en ellos, conocen lo importante que es la situación. Bueno, pues cuando estás en una situación con activación social, se va a activar más la empatía, va a abrirse más el grifo. Sin embargo, si estás en una situación de interés individual, ¿sabes?, y desconexión social, es más fácil que no se abra ese grifo. O sea, podríamos decir, por ejemplo, si tú estás en un examen con mucha gente en el que te juegas mucho y uno de tus compañeros se pone a llorar, es más difícil que ahí abandones tu examen y te preocupes mucho por ese sujeto. Porque estás en una situación de máximo interés individual y estás desconectado del otro sujeto. ¿Vale? Esto también hace que cuanto más trabajes tú en base a relación social, más se abrirá el grifo de la empatía durante el entrenamiento. Cuanto más trabajes tú en base a motivaciones individuales de aquí aparece la comida y eso es lo que me importa, aquí aparece la pelota, es lo que me importa, menos va a aparecer durante el entrenamiento. Y esto no quiero decir que sea ni bueno ni malo, esto es lo que sucede. Tú tienes que decidir, oye, es cierto que si tú trabajas en una situación que es muy poco social, si tú adiestras a tu perro en una situación muy poco social, esa situación se va a afectar menos por tu estado emocional que por todos los estímulos de que va a venir, todos esos precursores de que puede venir comida, todos esos elementos que le permiten predecir que va a aparecer la pelota, le van a importar más. Si trabajas mucho más desde una perspectiva de relación social, tu estado emocional le va a afectar mucho más. O sea, que eso, por ejemplo, pues te puede interesar más o menos según cómo sea la cuestión. Pero desde luego, ¿sabes?, lo que sí sabemos es que la empatía se activa mucho más en una situación social y se activa mucho menos en una situación de interés individual y en el que estás desconectado de los otros sujetos aunque estén a tu lado. E insisto en que el examen es quizá el ejemplo óptimo, ¿no? Estás en un examen en el que te juegas, pues yo qué sé, el acceso a la universidad, en el que te juegas estar licenciado, estás con muchos compañeros y de repente, pues a alguien entra un ataque de tristeza y se pone a llorar porque se ve superado por la situación y es muy difícil que abandones, ¿sabes?, tu examen para ayudar a esa persona. Ojo, salvo que sea una persona muy querida o con la que has empatizado muchas veces. Porque claro, a lo mejor ese filtro está cerrado, pero si los otros dos están abiertos, a lo mejor sí que abandonas tu examen. No es lo mismo que le pase a tu mejor amigo a que le pase a un compañero de incluso otra clase. Entonces, tenemos que ver primero que la empatía se mide por las capacidades que genera en el perro de reconocer y responder al estado emocional de otros individuos. Esas capacidades permiten desarrollar habilidades de relación, de habilidades empáticas para hacer operativo tu comportamiento empático. Y después decir, por último, pues que la empatía tiene límites y que se dosifica en base a 3 filtros. Lo que quieres al otro sujeto, la frecuencia con la que has empatizado con el sujeto y
la situación en la que estás empatizando. Más situación social, más empatía, más situación individual, ¿sabes? Menos empatía. Entonces, aquí podemos ver un poco un mapa, o sea, dice mi muy admirado Juanma Pozo Zamora, que grandísimo programa. Bueno, yo, ¿sabes? Te lo agradezco enormemente, pero, ¿sabes? O sea, también tú estás muy metido en esto y te gusta mucho y entonces tú eres muy fan, ¿sabes? Pero, importante, primero, ¿sabes? No hablar de la empatía con términos coloquiales cuando la queremos importar, cuando la queremos incorporar a nuestro proceso de entrenamiento o de cuidado del perro. O sea, si queremos mejorar la convivencia, el entrenamiento, el nivel de bienestar y felicidad del perro a través de tecnología, ¿sabes? De trabajo con el perro, a través de técnicas para mejorar al perro, tenemos que tomar un término científico, evaluable y objetivo. No tenemos que hablar de empatía en general, sino esto. Luego tenemos que conocer qué capacidades empáticas tiene el perro, porque las capacidades se pueden desarrollar, ¿vale? Y qué habilidades empáticas tiene el perro para también potenciarlas al máximo, permitiendo así, ¿sabes?, que el perro tenga no solo más empatía, sino sobre todo mucha mejor empatía, más afinada, más eficaz y más relevante para su convivencia con nosotros y para su felicidad en el día a día, puesto que los perros son animales sociales y cuanto más puedan desarrollar una emocionalidad social saludable, cuya base es la empatía, tanto más felices van a estar integrados en ese extraño grupo mixto en el que no solo tienen una familia canina, sino también tienen una familia humana, a veces una familia gatuna, a veces una familia hurona, ¿sabes?, a veces una familia equina. Bueno, pues todo esto, desarrollando, trabajando sobre las capacidades y habilidades de empatía, va a ser mucho más fácil y mucho más disfrutado y comprendido correctamente por el perro. Y eso os cuento. Bueno, efectivamente me recuerdan desde Dogalia que existen, no me he puesto a cómo trabajar, pero están en mis libros los juegos de empatía, juegos para desarrollar las capacidades de empatía que tienen los perros, que se utilizan cuando tienen problemas relacionales. Cuando estas capacidades están minimizadas, tenemos forma de entrenarlas. Y con eso os voy a dejar hasta la semana que viene, que ya no sé si ya por fin la semana que viene dar el pistoletazo y hablar de la dominancia, de las jerarquías en los perros, ya que Héctor indirectamente me ha arrojado el guante, ¿sabes?, y me ha dejado esa asignatura pendiente. Me lo pienso y os lo comunico por Instagram si hacemos o no hacemos el programa. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. I've got